Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver un tema bastante interesante, el cual es... ¿Cuál era? Ah, sí, Alzheimer. Esto lo vamos a ver desde un punto de vista general, con un punto de vista molecular. Eso para entender su proceso neurodegenerativo. Así que, empecemos. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo progresivo irreversible, marcado por el deterioro cognitivo y conductual que infiere significativamente con el funcionamiento social y ocupacional. Es una enfermedad incurable con un periodo preclínico largo y un curso paulatino. Es la causa más común de demencia y se caracteriza por la pérdida gradual de la memoria y un continuo deterioro de las actividades básicas de la vida diaria asociado a cambios de conducta. El inicio del Alzheimer es insidioso y las manifestaciones clínicas evolucionan en un periodo de años y suelen ir desde trastornos de memoria moderados hasta la dependencia total con pérdida cognitiva grave. El curso de esta enfermedad finaliza con la incapacidad mental y funcional que constituye con la muerte. En la actualidad se han identificado las características patológicas del Alzheimer. Inicialmente se desarrollan placas de beta-amiloide en el hipocampo. La acumulación de placas beta-amiloide precede al inicio clínico del Alzheimer. Asimismo, las neuronas sanas tienen una estructura de soporte interna llamadas microtúbulos que actúan como vías, guiando nutrientes y moléculas desde el cuerpo de la célula hasta los extremos del axón y la espalda. Un tipo especial de proteína, llamada proteína tau, se une a los microtúbulos y los estabiliza. En el Alzheimer, la proteína tau sufre un cambio químico y se acopla con otros hilos de proteína tau, enredándose entre sí y formando ovillos neurofibrilares. Los microtúbulos se desintegran colapsando el sistema de transporte de la neurona y provocando, primero, el mal funcionamiento de la comunicación entre neuronas y después la muerte de las células. Los ovillos neurofibrilares, la pérdida de neuronas y la pérdida de sinapsis acompañan la progresión del deterioro cognitivo. Los tres grandes factores de riesgo para presentar Alzheimer son el envejecimiento, la historia familiar del Alzheimer y la aportación del gen ApoE4. En el Alzheimer, el síntoma inicial y característico es la capacidad para retener información recientemente adquirida. Otras manifestaciones son ansiedad, depresión, insomnio, paranoia y en estadios finales de la enfermedad, los pacientes requieren apoyo para realizar actividades básicas, ya sea comer, bañarse y realizar actividades como caminar. La principal causa de muerte son las enfermedades interrecurrentes, causadas por la disfunción cognitiva. El diagnóstico debe de incluir una evaluación cognitiva objetiva formal mediante instrumentos validados. Como tal, no existe una prueba simple para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer. Es por ello que se recomienda realizar diversas acciones para mejorar la precisión del diagnóstico como las siguientes. 1. Obtener una historia médica y familiar del individuo. Esto también nos menciona un examen físico detallado, pruebas de neuroimagen cognitivas y una historia clínica detallada que nos muestre si el paciente tiene historia familiar de Alzheimer o nos ayuda a descartar fármacos que puedan provocar la enfermedad. Por último, seguir los criterios del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Comunicativos, accidentes cerebrovasculares y asociación de enfermedades del Alzheimer y trastornos relacionados para el diagnóstico de la enfermedad del Alzheimer, los cuales son la demencia, ya sea diagnosticada mediante examen clínico y documentada con el mini examen mental de Feinstein, la escala de demencia de Blessed u otras similares y confirmada con tests neuropsicológicos. 2. Deficiencias de dos o más áreas cognitivas. 3. Empeoramiento progresivo de la enfermedad de la memoria y otras funciones cognitivas. 4. No alteración del nivel de la conciencia. 5. Comienzo a los 40 y los 90 años, con mayor frecuencia después de los 65. Y número 6. Ausencia de alteraciones sistémicas u otras enfermedades cerebrales que puedan producir el deterioro progresivo observado en la memoria y de otras funciones cognitivas. Proteína precursora amiloidea. La proteína precursora amiloidea se encuentra en diversos tejidos y órganos, como cerebro y médula espinal.
Dicha proteína tiene la capacidad de unirse a otras proteínas en la superficie de las células o ayudar a la formación de la sinapsis neuronal. A su vez, diversos estudios también sugieren que en el cerebro ayuda a la migración de las neuronas durante el desarrollo temprano. Esta proteína es cortada por algunas enzimas, dando lugar a péptidos, algunos de los cuales son liberados fuera de la célula. Uno de ellos, y el más importante, es la beta-amiloidea. Este es un péptido de 36 a 43 aminoácidos que tiene como funciones la activación de quinasas. Estas son las enzimas que participan en la fosforilación y la regulación del transporte de colesterol, actuando como factor de transcripción, además de intervenir en la acción inflamatoria, esto por actividad microbiana. El péptido beta amiloide se une a receptores celulares específicos en la neurona. Esto es para que los receptores se encarguen de interiorizar para después digerir proteínas extracelulares alteradas. Y tal vez te preguntes, ¿por qué son un factor importante en el Alzheimer? Pues bien, el detalle con estos péptidos es que cuando una persona tiene Alzheimer hay una sobreproducción de ellos y esto va a desencadenar varios problemas, ya que la unión de estas proteínas a los receptores induce a la producción de radicales libres en exceso y estos a su vez van a provocar daño a la membrana neuronal y al ADN mitocondrial, además de hacer las neuronas más vulnerables a la disfunción provocada por el aminoácido excitatorio glutamato. Estos datos sugieren que la beta-amiloide contribuye a la neuropatología de la enfermedad, disminuyendo la producción de alfa-secretasa, que es una neuroprotectora, e incrementando los niveles de proteína precursora amiloide asociada a la célula, lo cual provee mayor sustrato para la generación de péptido beta-amiloide. Todo esto va a generar un círculo interminable de daño neuronal. Ahora es tiempo de hablar de la presenilina. Bien, pues esta es un gen que se divide en dos, en PC1 y en PC2. Ambos pertenecen a la misma familia génica y tienen una identidad a nivel de aminoácido del 67%. Estos son responsables de un elevado número de casos de enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, por lo que son muy importantes. La mutación del PS1 situada en el cromosoma 14 explica un 50% de los casos de Alzheimer de inicio temprano, con una edad promedio de manifestación inferior a los 50 años. Algo interesante es que en cuanto al tipo de mutaciones, la mayoría son puntuales de cambio de aminoácidos, que modifican residuos conservados entre la PS1 y la PS2. Otras modificaciones identificadas en PS1 son las llamadas delta 9 y delta 4. La primera consiste en una mutación en el sitio aceptor del splicing del exón 9, que produce la deleción en pauta de este exón, además de un cambio de aminoácido. En el caso de la mutación delta 4, esta es causada por la deleción de la guanina de la secuencia consenso donadora del splicing del intrón 4. Como consecuencia, se va a producir una maduración aberrante de RNA mensajero y generarán diferentes tipos de transcritos maduros. De estos, la mayoría contienen deleciones totales o parciales del exón 4, con pérdida en la pauta de lectura. Uno de ellos contiene una inserción de 3 nucleótidos que codifica para treonina A, debido a la activación de una secuencia críptica de splicing en el intrón 4. El gen PS2, por su parte, presenta una mutación missense en el codón 141, que resultó de un cambio de aspartático por iso. La proteína transmembrana PS2 presenta 67% de homología respecto a la secuencia de aminoácidos de la PS1 y por tanto presenta una homología en función muy similar. ¿Qué quiere decir? Que las funciones de la PS2 con la PS1 son muy similares. La diferencia que tiene la PS2 sobre la PS1 es que en ella el dominio aminoterminal, así como el dominio situado entre los exones 8 y 10, van a presentar el menor grado de homología, siendo aquí donde reside la especificidad funcional de cada una de las proteínas. Otro tema importante en el Alzheimer es la apolipoproteína E. Esta es una proteína plasmática implicada en el transporte del colesterol y otros líquidos en los diferentes tejidos. Presenta dos dominios estructurales diferentes. El primero es el amino terminal,
Este es una estructura globular estable y contiene el receptor de unión a las células diana. Y por otra parte tenemos el carboxilo terminal. Este es el helicoidal menos estable y contiene el sitio de unión a las lipoproteínas. La apolipoproteína E es sintetizada primariamente en el hígado y en el cerebro y constituye la principal apolipoproteína expresada en el tejido cerebral. Esta interviene en la movilización y redistribución del colesterol durante el crecimiento neuronal, además de que interviene en otras funciones como regeneración nerviosa, inmunorregularización y activación de enzimas lipolíticas. El gen que codifica la ApoE se localiza en el brazo largo del cromosoma 19 y codifica la síntesis de una proteína de 299 aminoácidos con 3 isoformas. Esas isoformas son conocidas como E2, E3 y E4. La isoforma más frecuente es la E3, que contiene el aminoácido cisteína en la posición 112 y arginina en la 158. La E4 es menos frecuente y se diferencia de la anterior porque en la posición 112 y 158 se codifica para una arginina. En cambio, la isoforma menos frecuente es la E2 y esta contiene cisteína en las posiciones 112 y 158. La apolipoproteína E es detectada mediante inmunohistoquímica, esto en las placas seniles, en los ovillos de degeneración neurofibrilar y el amiloide cerebrovascular de pacientes con Alzheimer. En particular, la isoforma E4 se une al beta-amiloide de manera más rápida y en un rango de pH más estrecho que la E3. Esta asociación entre la isoforma E y la beta-amiloide da lugar a la formación de monofibrillas. Estas van a precipitar formando estructuras densas, generando, al igual que la proteína precursora amiloide, un círculo interminable de daño neuronal. Continuamos con lo que viene siendo la proteína tau. Hay que tener en mente los microtúbulos. Estos son componentes esenciales del citoesqueleto, que es la estructura celular responsable de la morfología neuronal. Estos tienen gran importancia en la formación de dendritas, axones y sus contactos específicos. La estabilidad y el dinamismo en el ensamblaje de los microtúbulos, entre otros factores, lo facilitan las proteínas asociadas a microtúbulos, o por sus siglas conocidas como MAP. La proteína tau es una de estas MAP y participa en el ciclo de asociación-disociación de los microtúbulos, confiriendo el dinamismo de los mismos. En geles de electroforesis, la proteína tau aparece como una serie de diferentes polipéptidos. El ARN de la tau se traduce desde el gen tau localizado en el cromosoma 17, un gen que contiene al menos 16 exones y presenta una región 5'. Esta es rica en guanina y citosina, la cual se ha descrito como una región de unión para diferentes factores de transcripción. Se ha descrito próximo a esta región un promotor que brinda especificidad neuronal al gen tau. La expresión de las diferentes isoformas de la tau por procesamiento alternativo es variable. De esta manera, las isoformas de la tau se encuentran en el sistema nervioso central y no se expresan en el sistema nervioso periférico. Estas isoformas que se encuentran en el sistema nervioso central han sido las más estudiadas y se han identificado en ellas 4 regiones. En estas 4 regiones tenemos la región aminoterminal, la región rica en prolinas, la región de unión a tubulinas y la región carboxiterminal. Además de la tubulina, se han descrito proteínas que pueden unirse a la tau, como la espectrina, la proteína fosfatasa 1, la proteína fosfatasa 2A, la presinilina 1, la alfa-sinicilina, entre otras, que de alguna u otra forma proporcionan la afinidad para la unión de la proteína tau con los microtúbulos, la membrana, etc. Y como función cabe señalar la estabilización del ensamblaje de los microtúbulos, teniendo en cuenta la participación de esta proteína en varias enfermedades neurodegenerativas. La proteína tau forma cúmulos anormales en algunas enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer y aparte de otras enfermedades descritas más recientemente.
En la enfermedad de Alzheimer se ha evidenciado que ocurren además dos acúmulos de importancia anatomopatológica: las placas seniles, es decir, las placas seniles y los ovillos neurofibrilares. Pues de estos, el último se compone de filamentos helicoidales apareados, siendo estos polímeros de tau en una forma modificada y que adquiere tal importancia que su presencia se ha correlacionado con el grado de demencia. Se ha confirmado en estudios recientes que los cambios conformacionales tempranos en su estructura o en la estructura de la proteína tau desencadenan todo el proceso patológico de la enfermedad de Alzheimer, e incluso que la posterior agregación de esta para formar los ovillos neurofibrilares y los filamentos helicoidales apareados puede ocurrir de forma secuencial en diferentes zonas del cerebro. Brack ha demostrado que la acumulación de ovillos neurofibrilares en esta patología ocurre de forma ordenada con 6 grados de destrucción de la corteza cerebral que comienzan por la corteza transentorrinal y entorrinal hasta que alcanza la isocorteza, al mismo tiempo que van desarrollándose los síntomas neurológicos del paciente. En el Alzheimer, la patología de la tau se ha relacionado asimismo con la fosforilación de la proteína y la formación de ovillos neurofibrilares. La hiperfosforilación afecta la estructura y función de esta proteína, aumentando la resistencia a la proteólisis y afectando el transporte axonal. La pérdida de la capacidad de unión a microtúbulos afecta la estabilización del citoesqueleto microtubular con la consiguiente afectación de otros organelos u orgánulos citoplasmáticos como mitocondrias y lisosomas, lo que puede promover una patología adicional de la tau. Desde hace algún tiempo ya es conocido que los ovillos neurofibrilares son encontrados frecuentemente en la neuropatología pues del sistema nervioso central, en un grupo de enfermedades, de ciertas enfermedades, además de la ya explicada que es la enfermedad de Alzheimer, y más recientemente se ha demostrado que la proteína tau está presente en estos ovillos neurofibrilares, denominándose estas enfermedades en general taupatías o tauopatías. Algunos ejemplos de estas son como la parálisis supranuclear progresiva o PSP, enfermedad de Pick, complejo ELA-Parkinson demencia, enfermedad Gerstmann-Straussler-Scheinker, enfermedad de Haller-Fuhrten-Spatz, enfermedad Creutzfeldt-Jakob o síndrome de Down, entre otras. Bueno, todas estas entidades han sido, por lo tanto, descritas incluso en su base genética, pero se ha visto que muestran diferencias en sus factores moleculares y patológicos, como pues los diferentes filamentos ensamblados, las isoformas de la proteína tau que componen estos filamentos y las regiones del sistema nervioso central que afectan. El mejor conocimiento de estas entidades constituye para la neurología moderna, para los estudios modernos, un reto cada vez mayor. Incluso se han creado diferentes modelos animales para intentar reproducir los aspectos patológicos de estas entidades, lo cual podría tener mucho valor en el desarrollo de terapias experimentales y obtener información para posibles tratamientos terapéuticos de estas enfermedades neurodegenerativas. Pues bien, como vemos, la proteína tau es indispensable para el correcto funcionamiento o fisiología y desarrollo del sistema nervioso, y la presencia de formas modificadas de esta en el sistema nervioso central produce efectos patológicos importantes en las neuronas que conduce a las neurodegeneraciones o a este tipo de enfermedades neurodegenerativas, como en el caso de la enfermedad de Alzheimer.